Buenos días, muchas gracias por su presencia y muchas gracias en particular a los promotores de esta jornada por invitarme y en particular a Gastón por el empeño, es la verdadera topadora de todas estas iniciativas técnicas para la región. En nuestro país, que es tan extenso, las provincias y los municipios han ido desarrollando miles y miles de kilómetros de camino que son la cadena entre la prevención, la educación, el interés turístico y las posibilidades de población de acceder. Y desde luego en un país con las complejidades que tiene el nuestro y las dificultades cíclicas, hay una sucesión de factores que hacen a la dificultad de la conservación de los caminos. Bueno, yo me voy a referir a las que vienen de los aspectos hidráulicos, pero hay otras como tener una política de conservación, los problemas asociados a la erosión, etcétera, al uso, y en particular aquellos que devienen de la presencia del agua. Y la presencia del agua, en primer término, si no hay una adecuada resolución de qué hacer con el agua, lo que suele suceder es un debilitamiento de los niveles inferiores que permiten tener una calzada estable, lo cual provoca la deformación de la calzada y posteriormente el colapso. Y eso requiere una intervención más compleja. O en casos extremos, cuando se produce licenciadamente el anegamiento de la calzada. A ver. Así que este es el título que me han asignado y vamos a tratar de... ¿Cuál es? Perfecto. Vamos a tratar de tener un enfoque lo más sintético y rápido posible, pero preciso a la vez. Bueno, algo mi colega Ferdinand, el ingeniero Peralta, ha estado rozando, pero esencialmente para abordar el tratamiento de cómo cómo resolver los problemas de agua, se debe tener en cuenta cuáles son las cuencas de aporte. ¿Cuál es una cuenca? Para hacer una referencia rápida, es aquella superficie en la cual toda gota de agua que cae escurre hacia un punto determinado. Ese punto es el punto en el cual estamos calculando la cuenca. La cuenca no es por donde escurre el agua, sino es toda la superficie que contribuye a que el agua llegue a un determinado punto. Entonces, cuando tenemos un camino, vamos a tener en forma lateral una sucesión de áreas que por cada margen le puede estar llegando, que son las cuencas que recaen sobre ese tramo del camino. Y cada cuenca va a tener un punto más bajo, que esto se determina a partir de un relevamiento topográfico, que es donde debería cruzar el agua. Bueno, para eso hacemos una evaluación planialtimétrica para identificar en cada tramo el área de aporte directo por cada costado del calle. Como recién se mencionó, la herramienta más cómoda, más precisa, más confiable y más utilizada son las cartas del Instituto Geográfico Nacional, confeccionadas por el Ejército Argentino en la primera mitad del siglo XX, que observando las curvas de nivel, nosotros vamos enlazando los puntos altos y vamos separando divisorias de agua, y eso nos permite cerrar las áreas del triángulo.
Eso nos permite, una vez que lo hayamos hecho, iniciar el proceso del cálculo hidrológico para obtener, como se dijo recién también, un caudal, que va a ser el caudal o el que vamos a diseñar las obras. Yo traje acá un ejemplo muy esquemático. Traje también un indicador, pero las pilas están agotadas, así que no lo voy a poder mostrar. Pero si ustedes observan allá en rojo, es una calle. ¿Mm? Ah, me imagino, sí. Ahí está. Esto es una calle y las líneas en rojo que ustedes ven son las divisorias. Si ustedes observan, acá tenemos una curva de nivel, por ejemplo, con punta apuntando hacia el camino. Eso significa que eso es divisoria. Y la curva de nivel que tiene la punta opuesta al camino es paso de agua. Está muy suavemente marcado, pero los pasos de agua están marcados en celeste y los rojos, que son las divisorias de cuenca, están indicando la separación entre cada una de estas cuencas. Finalmente, a lo largo del camino van impactando todas esas cuencas que hemos ido a dividir. En un detalle, podemos ver acá cómo está el camino y cómo está cada una de estas cuenquitas. Cada una de estas cuencas significa que acá va a haber un punto en el cual hay que construir una alcantarilla. ¿Para qué? Para que el camino sea transparente. ¿Qué significa que sea transparente? Que no haya retención, es decir, que el agua no se entere que hay una barrera que lo está interrumpiendo, porque si eso ocurre, lo que vamos a tener es un debilitamiento del camino. Bueno, ¿cómo hacemos el cálculo hidrológico? Una vez que obtuvimos el tamaño de cada una de las cuencas, tenemos que estimar el tipo y uso de suelo de esa cuenca, es decir, si es de pasturas naturales, si es de agricultura, si hay enclaves urbanos que pueden, digamos, reducir la absorción del suelo. También tenemos que elegir el tipo de lluvia. ¿Qué significa? Los ingenieros hidráulicos trabajamos con una clasificación estadística de los registros de lluvia que se disponen y a partir de ahí seleccionamos por tramos de tiempo, digamos, cuál es la lluvia más severa. Es decir, elegimos, por ejemplo, 2 años, 5 años, 10 años, y vamos viendo en ese periodo de tiempo cuál fue la más severa. Eso nos permite proyectar, más allá del registro, proyectar esa severidad en unidades de tiempo cada vez más extensas. Obviamente, en la medida que tomamos periodos de tiempo mayores, que es lo que le llamamos la recurrencia, vamos a tener precipitaciones más importantes. Bueno, la elección de la recurrencia para el diseño del camino depende de la jerarquía del camino. Es decir, en general, en todos los sistemas de desagües, lo que se elige con la recurrencia es un coeficiente de seguridad para el camino o para los desagües. Cuanto más tiempo tomamos, más seguridad tendremos. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las obras pueden colapsar, todas tienen una capacidad de respuesta acotada. El riesgo que tomamos está en relación con lo que queremos proteger. Bueno, el camino que estemos tratando nos dirá si es un camino terciario, secundario, primario. Por ejemplo, en las rutas principales, provinciales y nacionales, se asume una recurrencia de 100 años. Es decir, se elige la tormenta que estadísticamente sería la más importante de 100 años. Para los desagües pluviales urbanos, para que queden en cuenta que es un criterio riguroso, se eligen tormentas de 2 años de recurrencia. De modo que para un camino rural se toman recurrencias de entre 5 y 10 años, y si es un camino principal se pueden adoptar recurrencias de 25 años. Bueno, con todo esto tenemos un procedimiento de cálculo que nos permite tener cada uno de los caudales de esos puntos de cruce que yo recién les mostré.
También tiene que ver, además de la intensidad de la lluvia, de la característica del suelo, también tiene que ver la forma de la cuenca, porque el tiempo de llegada de esa gota de agua desde el punto más alejado al punto de cruce va a depender de la distancia que tenga para recorrer, así como de la dificultad que tenga en el suelo para llegar. Ese tiempo, cuanto más corto es, bueno, más impacto tenemos sobre el punto de cruce. Una vez que obtenemos los valores de caudal, tenemos que resolver el cálculo hidráulico de la obra. Y esto es importante porque frecuentemente, yo diría, el factor predominante es que los caminos rurales no tienen cálculo. Tiene una intuición de dónde hay que colocar una alcantarilla, se coloca lo que hay y chao. Esta es la realidad. Bueno, el procedimiento correcto es este, es decir, determinar un caudal y a partir de ahí calcular una obra apropiada. Con el caudal que hemos obtenido, calculamos el alcantarillado, de modo, como les dije hoy, para que el camino sea transparente, es decir, para que escurra todo lo que llega. El dimensionado depende del tipo de material que vamos a utilizar. Por supuesto que yo entiendo que los materiales a veces también tienen que ver con la disponibilidad, con la necesidad de resolver rápidamente. Pero hay que entender que una obra de arte, cuando se coloca, no es para un instante, sino que es para mucho tiempo más. Y por lo general, la durabilidad de la obra a veces es tan importante como su existencia. Es importante considerar si lo que estamos teniendo en ese cruce, en ese punto de paso de agua, es un curso de agua permanente o es un curso de agua temporario, es decir, es una pasada de agua natural, pero que pasado el evento climático desaparece el agua. Si es un curso de agua permanente, también la jerarquía, la recurrencia, es decir, la jerarquía de la obra es diferente. Y por otra parte, hoy alguien lo mencionó, también hay situaciones en las cuales puede haber un punto bajo, es decir, una laguna o un bajo, que también puede ser temporario o permanente, y la alcantarilla en ese caso ya tiene otra función, es decir, no es para que haya escorrentía, sino para que haya nivelación entre los dos. Entonces, la dimensión de cálculo tiene que ser la adecuada para que no haya un lado de la calzada que tenga una carga hidráulica por mayor altura, sino que estén equilibrados. Bueno, un punto en particular es el vuelco a los sistemas de drenaje. Es decir, yo estoy diciendo que tengo que hacer que sea transparente y que el agua pase, pero es común, no es frecuente que ese paso de agua sea parte de un sistema de drenaje que contribuye al río, arroyo o canal. En caso de ser así, cabe la posibilidad que la obra de alcantarillado vaya acompañada de un perfilado de esa canalización. Si se hace, obviamente el funcionamiento de la alcantarilla será mejor. Pero bueno, para esto hay que hacer un estudio de la red hídrica, como también se mencionó recientemente, y vincularlo a los puntos de vuelco verdaderos. Es decir, no va a ser una zanja que después lo único que hizo fue trasladar el agua o trasladar el problema a otro punto. El cálculo en ese caso incluye tanto el cálculo de la alcantarilla, es decir, yo voy a obtener una sección de alcantarilla, como el de la sección de canalización hacia el mar. Lo que debo obtener es una escorrentía tal que luego provoque remansos hacia agua de arriba. ¿Qué significa eso? Que no esté generando una elevación de agua hacia atrás. Un punto importante también son los desagües laterales. Hoy algo se mencionó, Gastón mostró una serie de imágenes en las cuales había canales o zancas al costado del camino. Es importante decir que además de verificar que el paso del agua en forma transversal al camino
sea el adecuado en función de la proporción de la cuenca, etc., sino que además hay que incluir la orientación del agua que llega de la cuenca hacia el punto donde está ubicada la alcantarilla. Es decir, en la mayoría de los casos, el agua que viene en forma de manto va a impactar contra la calle, que seguramente va a estar más elevada. Entonces hay que hacer una zanja lateral que colecte esa agua y la lleve hasta el punto bajo de la alcantarilla. En este caso hay que también mencionar que la mayoría de los casos está mal hecho. Es decir, cuando se excava para hacer la zanja lateral de las calles, por lo general lo que se está haciendo en primer lugar es una zona de préstamo, es decir, se está extrayendo tierra para subir a la calle. Y segundo, se terminan construyendo largos canales que carecen de sentido. Es decir, si hay un correcto alcantarillado transversal, no tiene que haber una larga canalización, sino que tiene que haber pequeños quiebres hacia ahí uno y otro lado para que el agua vaya a su punto bajo, desde el punto más alto. Ahora vamos a ver una imagen que nos permite visualizarlo. Hacer lo contrario, lo que estaríamos haciendo es un trasvase de cuenca. Es decir, estamos pasando agua de una cuenca hacia la otra, con lo cual seguramente vamos a recargar la alcantarilla receptor. Bueno, las zanjas siempre tienen que tener un criterio de equivalencia entre el caudal de aporte y la dimensión de la zanja. Es decir, el tamaño de la zanja va a depender de qué pendiente tengo y después del caudal que tengo. Es decir, no hay un tamaño uniforme. Depende de qué caudal tengo que transportar y qué pendiente tengo. A mayor pendiente, más velocidad, menor sección, obviamente. Bueno, acá tengo un corte longitudinal del camino. Si ustedes ven, la línea en rojo arriba es la superficie de la calzada. Sin embargo, lo que viene de acá, en azul, son los quiebres. Y ustedes ven que están la disposición de las alcantarillas, acá, acá, acá. Entonces siempre va hacia ese punto. Pero acá se interrumpe, es decir, no hace falta que yo venga hasta acá si acá tengo otra alcantarilla. Eso es lo que les quería indicar, mencionando de que no hace falta tener una zanja continua hacia un punto, sino que tiene que ir haciendo pequeñas ondulaciones para que el agua se oriente a cada punto bajo. Bueno, en un corte transversal, este es un corte verdadero. Hoy Gastón nos mostró con otra escala algo muy parecido, es decir, donde están las zanjas laterales. En general, la cuenca viene de un solo lado, no de los dos, pero bueno, acá en este caso se dibujaron de los dos lados. Y esto es lo mismo, pero con acá sombreado, este hatch representa la obra de la alcantarilla, es decir, la obra está pasando. Bueno, un tema importante es el mantenimiento de las alcantarillas. El resultado de este trabajo es la construcción de una alcantarilla que puede ser en el material que se adopte y en la forma que se adopte. Puede ser una alcantarilla rectangular de una o más luces, pueden ser circulares, pueden ser ovaladas, puede ser de hormigón, pueden ser de metal, pueden ser de cualquier forma. El tema es que esa construcción tenga, en primer lugar, una correlación entre los caudales analizados y obtenidos y el tamaño y la capacidad de la obra para que el escurrimiento sea el adecuado. Una segunda cuestión es su terminación, que sea la apropiada, para que el paso del tiempo no genere su inhabilitación antes de tiempo. Estos dos casos son pequeñas alcantarillas. Claramente esta ha sido una alcantarilla de emergencia y esta ha sido una alcantarilla construida en el tiempo. Esta alcantarilla tiene más de 50 años. Esta alcantarilla tendrá 10 años. ¿Cómo piensan ustedes que se van a ver estas dos obras dentro de otros 50 años? ¿Cuál vamos a ver de las dos? La segunda.
Realmente esta va a seguir estando, y esta posiblemente esté tapada de sedimentos o se haya podrido el caño o algo por el estilo. Algo parecido ocurre con esto, es decir, ustedes fíjense, no hay muro de ala, no hay control de erosión del suelo, como sí ocurre en este caso. Acá sería conveniente que haya una limpieza en la boca de salida de la alcantarilla, pero esto hace a la durabilidad. Es decir, una alcantarilla correctamente realizada no es solamente la colocación de un cano, un conducto, de lo que fuera, sino es la confección de un muro de ala correctamente realizado. Y cuando digo correctamente realizado, esta es la forma en la que no es correctamente realizado. Yo entiendo que esto ha sido una obra de emergencia. Yo sé cuál es la obra, no lo voy a decir porque no es en nuestra provincia, pero no está lejos de acá. Pero bueno, el muro de ala es un elemento estructural de contención del suelo. Una obra en mampostería no es un elemento estructural, mucho menos un apilado de bolsa de tierra. Entonces, esto permite zafar el momento, pero claramente ante una crecida extraordinaria de este pequeño canal, va a haber problemas de erosión. Y esta es una variante que también vale la pena tener en cuenta. A veces no precisamos alturas de obra significativas. Entonces, y si son zonas que no son anegables de forma permanente, que tenemos ciertas pendientes del terreno, es decir, que el paso de agua va a ser bien eventual, la construcción de un vado o de un badén es una buena solución. Porque es sencilla, es relativamente económica, es duradera, y una vez que pasó el evento, tenemos buenas condiciones de transitabilidad. Inclusive con paso de agua, si tenemos alturas de agua razonables, también se puede transitar. Bueno, no he tratado de hacerlo lo más comprimido posible para no aburrirlos y sobre todo para hacer lugar a los que tienen que continuar. Espero que haya servido como orientación de lo que habría que hacer para la conservación de los caminos. Muchas gracias.